Nos encontramos en compañía del doctor Otto Guevara, presidente de la Comisión Liberal de América Latina, experto en comercio exterior. Estamos tratando de llevarles a ustedes un mensaje sobre lo que es el comercio bilateral, los mercados, el proteccionismo. ¿Hasta qué punto, bueno, usted es costarricense, yo he tenido siempre el concepto de que Costa Rica es más o menos, para establecer un símil, a veces los símiles son medios antipáticos, pero para establecer un símil, Costa Rica yo siempre lo he visto como la Suiza de América, un sitio donde se respeta la ley, el derecho, donde es tal el nivel del orden que no han necesitado, creo que todavía no lo necesitan, una fuerza armada que los controle, los apadrine, los aúpe. ¿Siguen en la misma línea? Usted sabe que hay una percepción de muchísima gente de que Costa Rica efectivamente es la Suiza de las Américas. Y de alguna forma, la mayoría de los costarricenses se lo creen. Y eso le ha hecho un grave daño a nuestro país. Porque lamentablemente Costa Rica no es eso que alguna gente cree que es. Tenemos problemas seriosísimos de inseguridad, problemas muy serios también de desempleo, hay corrupción, los servicios de salud se han venido deteriorando dramáticamente, la educación también, en fin, la infraestructura está paralizada hace mucho rato. Hay problemas y el tema del clima de negocios en Costa Rica se ha ido deteriorando y por eso estamos metidos en política y por eso estamos tratando de ver de qué manera cambiamos las cosas en nuestro país para lograr hacer de ese país, que tiene todo el potencial para convertirse en un país desarrollado al cabo de algunos años, efectivamente camine aceleradamente hacia la senda del desarrollo y no como está haciendo hoy, retrocediendo en muchísimas áreas. Estoy muy claro que comparado con otros países, inclusive América Latina, estamos muy superiores a otros países, pero eso nunca debe llevarnos a conformarnos. Nosotros tenemos que compararnos con los países más prósperos del planeta y países con unas características parecidas a las nuestras en cuanto a tamaño de población, y en ese sentido vemos que tenemos todavía muchísimo que hacer y por eso estamos metidos en política y por eso estamos tratando de ver de qué manera Costa Rica abraza mucho más decididamente las ideas de la libertad, las políticas públicas basadas en la filosofía de la libertad para caminar por esa senda que nos lleve al desarrollo y nos permita garantizarle a los costarricenses tener un mejor nivel de vida, todos los costarricenses, no solo unos pocos, todos los costarricenses. ¿Hasta qué punto la tolerancia de ideologías políticas en Costa Rica lleva o permitiría una especie de conestación entre sectores opositores, ideológicamente hablando, en beneficio de mantener un sistema de políticas públicas, de políticas de gobierno, que lleven hacia lo que usted plantea, el desarrollo del país? Quienes somos liberales practicamos además como forma de vida la tolerancia con el pensamiento de otras personas. Uno se encuentra en una sociedad con personas que no necesariamente comparten el punto de vista de uno. Pero si uno, para empezar, es tolerante y empieza a discutir con otras personas, poniendo sobre la mesa sus puntos de vista, rebatiendo con argumentos los puntos de vista de las otras personas, es muy probable que uno llegue a puntos de entendimiento que muchas veces uno cree que no es posible, entre personas inclusive que tienen puntos de vista diferentes. En el fondo, los que estamos en política aún desde trincheras ideológicas diferentes, queremos mejorar dramáticamente la calidad de la educación, queremos mejorar dramáticamente los servicios, la calidad de los servicios de salud, o queremos una sociedad mucho más segura, queremos que haya más y mejores empleos. Queremos que efectivamente haya una protección del ambiente, porque basado en la protección del ambiente podemos garantizar hacia las futuras generaciones que vamos a vivir en un entorno balanceado y sano. Todos tenemos esa identidad de objetivos. El tema es el cómo llegar allá. Y cuando hablamos del cómo, la evidencia empírica, aparte de los argumentos morales, se inclina en favor de las tesis de la libertad. Las economías planificadas en forma centralizada no han funcionado y así lo ha demostrado la mayoría de los experimentos que hay en el mundo en estos momentos de los últimos 100 años. Usted se puede dar cuenta cómo esas economías centralizadas, planificadas desde esa instancia central,
todas ellas han sucumbido y ha generado muchísima pobreza. Y son los países donde hay mucha mayor libertad económica, donde hay mayor prosperidad. Entonces ahí hay claramente delineada una ruta que de seguirse, y si los países la siguen, van a lograr niveles de prosperidad muy superiores a los que hoy tenemos, estoy refiriéndome a los países subdesarrollados. ¿Cuál es la línea política de la actual presidenta, su contendora en las últimas elecciones, doña Laura Chinchilla? Sí, doña Laura Chinchilla, efectivamente fui candidato presidencial en las elecciones del año pasado, en febrero del año pasado, y la visión nuestra era una visión un poco diferente a la de doña Laura. Doña Laura, lamentablemente, he de decir acá, a pesar de que es la presidenta de mi país y la respeto como tal, no tiene rumbo. Básicamente es una presidenta que está administrando lo que hay, no está tomando decisiones, y entonces uno podría llegar y decir, es que sí, claramente nos lleva en una dirección hacia un mayor intervencionismo del Estado, o una mayor participación del mercado, y hay una serie de acciones que acompañan o le insinúan a uno que va en una dirección determinada, pero el punto es que lleva ya 9 meses en el poder y no toma decisiones, entonces no sabemos para dónde camina. La única decisión que ha tomado es de llevar a la Asamblea Legislativa un proyecto que pretende meterle la mano en el bolsillo a los costarricenses una vez más mediante un gran proyecto de impuestos para tratar de ver de qué forma resuelve un desequilibrio importante en las finanzas públicas de más o menos el 6% del Producto Interno Bruto que heredó de la administración anterior, del mismo partido con el cual ella ganó y del cual fue ella su vicepresidenta. Entonces, para ese desequilibrio en las finanzas públicas de un 6% en el Producto Interno Bruto, la solución simplista de quienes nos gobiernan hoy es más impuestos. Hay que quitarle plata a toda la clase media y entonces dársela al gobierno para que el gobierno pueda pagar su gasto operativo. Y eso para nosotros es inaceptable. En este marco de lo que está haciendo dentro de acá le denominamos paquetazo, que se está haciendo, ¿cómo juega los campos abiertos a través del Tratado de Libre Comercio que ustedes firmaron con los Estados Unidos? Bueno, es importante compartir con ustedes allá en sus hogares, en sus oficinas, donde nos estén viendo, que Costa Rica es un país pequeño, 50,000 y un resto de kilómetros cuadrados, 4,5 millones de habitantes, y junto con otros países pequeñitos, Nicaragua, la Nicaragua de Daniel Ortega, muy amigo, dicho sea de paso, del presidente Correa, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, economías pequeñas, tomaron la decisión de suscribir un acuerdo de libre comercio, un TLC, con los Estados Unidos. En el caso de Costa Rica fue el último país en entrar porque el proceso de aprobación fue el más complejo de todos. Inclusive tuvimos que ir a un referéndum en octubre del 2007, donde la mayoría de los costarricenses decidimos decirle sí al TLC con los Estados Unidos y luego hubo tuvimos que esperar como 1 año y medio para que se aprobaran en el Congreso 13 leyes que son las leyes de implementación del TLC. Hasta que no se hubieran cumplido con esas leyes, no podía entrar en vigencia el TLC. Entonces el TLC entró a regir en Costa Rica hasta en el 2009. Y eso nos lleva a que empezar a regir en medio de la crisis económica, financiera, inmobiliaria, mundial, que también golpea a Costa Rica. Nosotros, al tener el TLC, estamos mejor blindados que otras economías porque tenemos la posibilidad de acceder a un mercado de 300 millones de consumidores con el 95% de toda la oferta exportable en nuestro país. 95% de todos los bienes producidos en Costa Rica ingresan a los Estados Unidos sin pagar impuestos. Y también tenemos acceso a bienes producidos en los Estados Unidos con altos niveles de calidad y con mucha variedad para tener un insumo barato para la industria costarricense, todo lo que son materias primas, pero también con productos terminados que mejoran la calidad de vida de los consumidores en Costa Rica. 4,5 millones de consumidores que tenemos acceso a bienes producidos en los Estados Unidos para satisfacer nuestras necesidades de consumo. En algunos casos, en los bienes que eran un poco más sensibles para la economía, se dejó un plazo de desgravación, de reducción de los aranceles, de los impuestos de importación, que va desde 10 hasta 20 años, para que las industrias costarricenses protegidas por esos aranceles tengan ese plazo para irse acomodando, para ir mejorando la competitividad en el área en el que están o para reconvertirse si esa actividad en la que están no es una actividad en la que tengan ventajas comparativas frente a productores de ese mismo tipo de productos en un mercado más exigente como el de los Estados Unidos. Este TLC que ustedes aprobaron
tiene de fondo conceptualizaciones de control o de aceptación de imposiciones en el campo de la propiedad intelectual, de autorías, etcétera, o simple y llanamente ustedes aplican su ley. ¿Cómo está conceptualizado? No, ¿Cómo lo cuando se manejan? negoció, aquí estábamos, tal vez me echo un poquito más para atrás, antes de involucrarnos en esa negociación de un tratado, que es un contrato entre Claro. dos partes, antes de involucrarnos en ese tratado, nosotros partíamos de lo que teníamos, y lo que teníamos era una concesión unilateral de eliminación arancelaria de los Estados Unidos bajo un programa que se denomina iniciativa, o se denominaba Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Los países de la Cuenca Algo del Caribe, parecido a la ATPDA. cómo no, Ya. casi que igual. Claro, es la Eso es política que manejaban los condicionado a que tuviéramos que hacer ciertos Claro. ajustes a lo interno en la lucha contra la droga o lo que fuera de esos. Teníamos acceso a esa concesión unilateral que hacían los Estados Unidos para que nuestros productos pudieran ingresar a ese mercado. El 80% de nuestros productos podían ingresar a los Estados Unidos sin pagar impuestos producto de esa concesión unilateral. Unilateral que podía ser removida en cualquier momento. Cualquier instante. Entonces, como decíamos nosotros allá, en el momento en que no hiciéramos algo que a los gringos nos pedían hacer, nos quitaban la escalera y quedábamos guindando de la brocha. Eso es lo que se llama, estábamos en unas condiciones de manejo sin respeto real a una soberanía individualizada. Totalmente de acuerdo. Sí. Y entonces usted tiene que muy mansamente aceptar las condiciones que ellos le impongan, porque cada vez más usted tiene una economía más diversificada donde busca cambiar el modelo de la sustitución de importaciones muy ineficiente para pasar a ser una economía basada en las exportaciones de productos muy variados a diferentes mercados. Y ahí obviamente uno de los socios comerciales más importantes es los Estados Unidos. Entonces, mientras usted esté sujeto a que le cambien las reglas del juego en cualquier momento, usted va ahí casi que genuflexo. Casi que de rodillas, con la frente al piso. Claro, con la frente en el piso, pidiéndole por favor que le sigan permitiendo a usted meter sus productos libres de impuestos allá. ¿Usted se considera entonces de que el TLC, al menos en el caso de Costa Rica, le permitió el ejercicio de la soberanía a su país? Es recuperar una soberanía, ¿cómo no? Y esa es una de las discusiones que teníamos en Costa Rica, inclusive frente a dirigentes sindicales de izquierda que se oponían al TLC. Y yo les decía a ellos, pero mire, ¿cómo pueden estar ustedes más conformes con una situación donde tenemos que ir con la frente en el piso frente a los Estados Unidos, afectando nuestra soberanía y nuestra dignidad como nación, para mendigar que nos dejen meter nuestros productos en ese país frente a un tratado que yo lo puedo hacer exigible ante la Organización Mundial del Comercio? Inclusive un país pequeñito como Costa Rica, enfrentado a ese mamut que es en la economía mundial, los Estados Unidos, yo puedo ir, si ellos incumplen las reglas de ese contrato, de ese tratado, yo puedo ir a la Organización Mundial del Comercio, claro, y allá le doblan el brazo a ese mamut. Entonces la relación es de dos personas viéndose a los ojos, paradas de frente, firmando un contrato entre partes, donde además nos garantiza reglas del juego de largo plazo para que nosotros podamos montar entonces una campaña muy agresiva de atracción de inversión hacia Costa Rica, para que las empresas se establezcan allá y desde Costa Rica puedan exportar a un mercado de 300 millones de consumidores, o lo que estamos apuntando ahora, a un mercado de 500 millones de consumidores con la Unión Europea, o a un mercado de 1.100, de 1.300 millones de consumidores, donde hay 300 millones de consumidores con buen poder adquisitivo, como es China, que son tratados con los cuales hemos venido caminando también. Brevemente, para terminar este bloque, dentro del acuerdo firmado del TLC con los Estados Unidos, ¿ustedes plantearon desarrollar algunas áreas o solamente tomaron las áreas que ya tenían en proceso de desarrollo o de producción? Bueno, todos los productos que ingresaban sin impuestos a los Estados Unidos estaban incorporados y se le metieron otros productos adicionales. Pasamos del 80% al 95% de los productos producidos en Costa Rica que ingresan al mercado de los Estados Unidos sin pagar impuestos. Entonces sí, hubo una ampliación. Hubo condiciones, y esa fue la parte que tal vez no le contesté de la pregunta anterior que usted me hizo. Y entonces, para que Estados Unidos aceptara cambiar una concesión unilateral